En esta práctica analizaremos las diferentes propiedades de las ondas de sonido desde la perspectiva de la mecánica y propondremos un método experimental para la medición de estas características, estudiando la longitud de onda, frecuencia, periodo, amplitud, rapidez de propagación, intensidad, tono, energía mecánica de estas ondas y, además, el efecto de resonancia y su relación con los volúmenes de medio de propagación en el momento en el que ocurre este efecto. Para esto será necesario entender ciertos conceptos, empezando por ¿qué es el sonido? El sonido es un fenómeno físico que estimula el oído. Este es percibido por los seres humanos cuando un cuerpo vibra a una frecuencia comprendida dentro del espectro audible. Todas las otras frecuencias de ondas están clasificadas dentro de los otros dos grupos, las infrasónicas por debajo del espectro audible y las ultrasónicas cuando este es rebasado. El sonido de una onda es longitudinal, es decir, esta onda vibra paralelamente a la dirección de la propagación de la onda, como sucede con un resorte. Al mismo tiempo es una onda tridimensional, ya que se propaga en todas direcciones de tal forma que los frentes de onda son esféricos y los rayos salen en todas direcciones desde el centro. Las características de las ondas que analizaremos en este proyecto son: longitud de onda es la distancia entre dos frentes de onda que están en la misma fase, como pueden ser dos valles o dos crestas. Se representa por la letra lambda y se mide en metros por ciclo. Frecuencia. Esto se refiere al número de ciclos que realiza una onda en un segundo. Se mide en ciclos por segundo, también llamados hertz. Periodo. Es el tiempo que tarda en realizarse un ciclo de la onda. El periodo es el inverso de la frecuencia y se expresa en términos de segundos por ciclo. Amplitud. Es el máximo alejamiento de su posición de equilibrio que alcanzan las partículas vibrantes. Si la amplitud de onda del sonido aumenta, la intensidad del sonido de esta será mayor. Rapidez de propagación. Es aquella rapidez con la cual se propaga un pulso a través del medio. Depende directamente de elasticidad y densidad del medio. La intensidad de sonido, que es la cualidad que determina si un sonido es fuerte o débil, se expresa en términos de watts sobre centímetro cuadrado en el Sistema Internacional de Medidas, aunque comúnmente se emplea el bel y el decibel para medir esta intensidad. El tono es una característica propia de las ondas sonoras. Depende de la frecuencia con la que vibra el cuerpo emisor de sonido. Cuando se tiene una menor frecuencia, el tono será más grave. Cuando se tiene una mayor frecuencia, el tono será más agudo. Por último, está el fenómeno acústico de la resonancia, el cual se presenta cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia. Una caja de resonancia de un instrumento musical tiene la cualidad de aumentar la intensidad de sonido. Nuestras hipótesis para este experimento van de que, en cierto momento, cuando exista una altura de la columna de aire interna del tubo que lo permita, las ondas mecánicas de sonido rebotarán y vibrarán en esta columna de tal forma que existirá una vibración al interior de esta con la misma frecuencia que la del sonido que se emite, de tal suerte que esta columna de aire actuará como una caja de resonancia, amplificando la intensidad de sonido. De forma similar, creemos que mientras que el volumen de la columna de aire de cada tubo en el momento de presentar resonancia para una nota específica o frecuencia de onda sea la misma, indistintamente del diámetro de cada tubo o de la altura de esta columna, se tendrá el mismo efecto de resonancia con la nota, amplificando la intensidad del sonido. Por último, respecto al análisis experimental de las diferentes características de las ondas, esperamos que se cumplan las descripciones de estas encontradas en la literatura, tales como que el periodo de una onda será inversamente proporcional a la frecuencia de esta y viceversa, de la misma forma que la amplitud de onda tendrá una estrecha relación con la intensidad de sonido, siendo directamente proporcionales, y que la rapidez con la que se propagan estas ondas estará en función de la elasticidad y densidad del medio en el que se propagan, es decir, mediante más elástico y menos denso sea este medio, la rapidez será mayor. Para esto haremos uso de los siguientes materiales: 3 tubos de diferentes diámetros, una fuente de sonido, un receptor de sonido, es decir, un micrófono, software para medición de intensidad de sonido, un recipiente profundo con agua, software para el posterior análisis de los datos. El montaje del experimento consiste en una fuente de sonido con una frecuencia constante elegida por el investigador, la cual emitirá sonido directamente sobre la parte superior de cada uno de los tubos, los cuales estarán parcialmente sumergidos en el contenedor lleno de agua. A una corta distancia de esto estará el micrófono, enlazado a software que permita la visualización de la variación de intensidad de sonido en tiempo real. Simultáneamente, uno de los sujetos investigadores hará variar la altura de la columna de aire del interior de los tubos al sumergir estos en el recipiente con agua o, en su defecto, al moverlos verticalmente hacia arriba.
Mientras que un sujeto investigador maniobra los tubos, el otro sujeto analiza las curvas descritas por la intensidad de sonido en el programa de computadora, a manera de que cuando se alcance una intensidad de sonido máxima, este notifica al operador de los tubos, de tal suerte que éste haga la pertinente medición de la altura a la que el tubo se encuentra sumergido en el agua, y así registrar la altura aproximada de la columna de aire del interior de cada uno de los tubos en el momento de mayor intensidad de sonido. Este será el momento también en el que la columna de aire presente la cualidad de resonancia a la onda de sonido que se emite en el extremo superior del tubo. La metodología de este experimento consiste en lo siguiente. Primero, montar el sistema tal como se describió anteriormente, con el emisor, receptor, tubos, contenedor de agua, etc. Segundo, realizar mediciones pertinentes para poder conocer el volumen de las columnas de aire, tales como la medición de diámetro interno de cada uno de los tubos. Después, elegir diferentes notas cuya frecuencia sea conocida. Para este experimento utilizaremos 3 notas musicales, 2 de ellas adyacentes en el círculo cromático musical y una un tanto separada de estas 2. Registrar los diámetros de cada uno de los tubos y las frecuencias de las notas musicales empleadas. 3. Numerar los tubos, en este experimento usaremos 3, y con el emisor de sonido emitir las notas musicales en el extremo superior de cada uno de estos, modulando la altura y registrando el momento en el que se alcanza mayor intensidad de sonido. Registrar también la altura de la columna de aire interna cuando esto sucede. Repetir con cada cubo y cada nota y registrar los resultados. 4. Teniendo los diferentes datos de altura, diámetro, frecuencia, intensidad de sonido, etc., proceder a hacer los cálculos necesarios y el análisis mediante software. He aquí un video en donde podemos apreciar el funcionamiento de este experimento. Dentro de las dificultades que tuvimos para la realización de este procedimiento experimental estuvieron factores como la medición de intensidad de sonido, ya que al no contar con un micrófono lo suficientemente sensible como para captar el sonido a una distancia fija, uno de los operadores se dio la tarea de mover el micrófono respecto al movimiento del tubo, lo que puede representar un factor de error al momento de la obtención de datos y análisis, ya que, mientras mayor sea la distancia entre la fuente emisora de sonido y el receptor, la lectura de intensidad de sonido que éste arroja es menor y viceversa. En cuanto al uso de ondas de sonido, se optó por utilizar una aplicación para afinar instrumentos musicales con la opción de emitir notas musicales con ondas sinusoidales, las cuales carecen de timbre atribuido y cumplen ciertas características matemáticas que propician un mejor análisis. Sin embargo, las ondas sinusoidales tienen un efecto sobre las personas que, mediante su exposición prolongada a estas, pueden presentar malestar tales como la desorientación y el mareo, por lo que los sujetos investigadores, que ignoraban estos efectos, se vieron afectados por estos malestares. Por este motivo recomendamos ampliamente el uso de protección para los oídos y moderar la exposición lo más posible a estas ondas de sonido. Ya pasado el mareo, procedamos a escuchar las capturas de audio de las notas iniciales y las amplificadas por los tubos. Do tubo 1 sin amplificar. Do tubo 1 amplificado. Do tubo 2 sin amplificar. Do tubo 2 amplificado. Do tubo 3 original. Do tubo 3 amplificado. Re tubo 1 original. Re tubo 1 amplificado. Re tubo 2 original. Re tubo 2 amplificado. Re tubo 3 original.
Re tuvo 3 amplificado. Fa tuvo 1 original. Fa tuvo 1 amplificado. Fa tuvo 2 original. Fa tuvo 2 amplificado. Fa tuvo 3 original. Fa tuvo 3 amplificado. Introducimos las grabaciones proporcionadas por el software de medición de intensidad sonora utilizado en la metodología experimental y previamente reproducidas en este video al software de análisis de audio Adobe Audition CC 2020. Posteriormente se escucharon los audios y se recortaron las secciones de audio del tono original y el resonante. A estas muestras se les aplicó un análisis de frecuencias, el cual consiste en una ventana de Hamming realizada con los datos de una transformación rápida de Fourier de 65.536 muestras. Con eso se genera una gráfica de todas las frecuencias detectadas en la muestra en Hz y su intensidad dada en decibelios a escala completa. Contextualicemos un poco estos términos. La transformada rápida de Fourier es un algoritmo altamente eficaz que permite calcular la transformada de Fourier discreta y su inversa. En telecomunicaciones y en sonido es ampliamente utilizada para la transformación de muestras en una señal a frecuencias. Una ventana es una función matemática la cual muestra datos de un bloque evitando las discontinuidades en el principio y el final de estos datos, muy similar a una distribución gaussiana. En el caso de la ventana de Hamming, esta se aplica para análisis de señales y se ve de la siguiente manera. Si se manejan solo valores positivos como es nuestro caso, finalmente la escala dBFS, también llamada decibelios a escala completa, es una escala de medición de audio digital donde el 0 dBFS hace referencia a la máxima capacidad de la tarjeta de audio de un equipo para procesar el audio sin comprimir la onda real. Por como está definido este sistema de medición, es posible medir intensidad de audio. No obstante, no hay una conversión directa a decibeles watts sobre metro cuadrado o a decibeles sound pressure level, los cuales son utilizados en acústica para medir intensidades de sonido y además para hacer relaciones de estas con la amplitud. Ya aclarados estos conceptos, regresemos al análisis de frecuencias. De los datos de frecuencia con intensidad obtenidos, nos limitaremos a analizar los datos hasta 500.98 Hz, ya que las gráficas de Audition nos arrojan un dominio de 0.73 Hz hasta 30 kHz. No obstante, debido a que elegimos las notas Do 4, Re 4, Fa 4, el parámetro de afinación concert pitch, donde la nota más alta en 4 es la 4, a 440 Hz, cualquier frecuencia mayor a 500 Hz será ruido de fondo. Con las gráficas ya filtradas, elegiremos la frecuencia con mayor intensidad de sonido y esta la denominaremos como la frecuencia principal de la grabación, la cual asociaremos con la nota que emitimos y le sacaremos un porcentaje de discrepancia, a partir de las frecuencias obtenidas en la literatura. A continuación se muestran los datos obtenidos para Do. Se puede apreciar que en todas las mediciones la frecuencia con mayor intensidad de sonido es constante. Se obtuvo una medición experimental de la frecuencia de Do para los 3 tubos y las 3 mediciones de 261.47 Hz, con una discrepancia del 0.05% en relación a 261.6 Hz, que es la frecuencia obtenida en la literatura. A continuación se muestran los datos para Re, donde el comportamiento de la frecuencia sigue siendo constante. A su vez, se tuvo una medición experimental de la frecuencia de Re para los 3 tubos y las 3 mediciones de 293.7 Hz, con una discrepancia del 0% en relación a 293.7 Hz, la frecuencia de la literatura. Finalmente se muestran los datos para Fa. Se midió la frecuencia experimental de Fa para los 3 tubos y las 3 mediciones de 349.37 Hz, con una discrepancia del 0.05 en relación a 349.2 Hz, la frecuencia obtenida de la literatura. Se muestran las intensidades promedio por nota y tubo. A partir de las frecuencias obtenidas, construyamos una onda general de las notas percibidas, es decir, una nota que se transmite en el aire en cualquier espacio común. Lo haremos a partir de las expresiones que describiremos a continuación, las cuales funcionan como una maquinita a la que le meteremos datos conocidos y nos generará un nuevo bloquecito para obtener otro dato desconocido.
Partamos de que la velocidad del sonido cambia con respecto al medio elástico donde viaja. En el caso del aire se presentan cambios con respecto a la temperatura, donde experimentalmente se consigue la siguiente expresión. La velocidad del sonido a una temperatura A está dada por la velocidad del sonido a 0 grados Celsius más 0.61 metros sobre segundo grado Celsius por la temperatura A en grados Celsius, donde 0.61 es el factor de cambio de velocidad por grado Celsius. Las mediciones se realizaron con una temperatura ambiente registrada de 18.88 grados Celsius, por lo cual se obtiene una velocidad del sonido de 343.13 metros sobre segundo. Como se puede apreciar, todo sonido bajo las circunstancias en su experimento viajó a dicha velocidad. A partir de esta velocidad y dada la ecuación de la rapidez en función de la longitud de onda, podemos despejar la longitud de onda, dividiendo la velocidad del sonido obtenida sobre la frecuencia. Como el sonido que empleamos es una nota creada de manera senoidal, al menos podemos afirmar que es armónica, por lo cual podemos referirnos a la ecuación de una onda armónica. La posición en Y en función de la posición de X y el tiempo va a estar dada por la amplitud, que multiplica al seno de la velocidad angular por el tiempo menos la elongación Por la posición en X, más el desfase. Para fines de esta práctica despreciaremos el desfase, ya que está directamente ligada al tiempo de una posición y este es desconocido. Además, trataremos de recrear un esquema de onda lo más general posible, por lo cual asumiremos que phi es igual a 0. a partir de la velocidad del sonido y dada la ecuación de la rapidez en función de la longitud de onda, podemos despejar la longitud de onda. De la ecuación del movimiento ondulatorio armónico podemos despejar la elongación a partir de la expresión en pantalla. Para obtener la amplitud podemos recurrir a las expresiones del movimiento armónico simple, donde la velocidad va a ser igual a la amplitud por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular a un tiempo t más un desfase. Si recordamos, coseno solo tiene valores máximos de 1 y menos 1. Utilicemos el caso positivo y entonces vemos que la velocidad estará dada en términos de lo que multiplica el coseno, en este caso la amplitud y la velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad máxima, la cual también es la velocidad del sonido, será igual a la amplitud por la velocidad angular. Por lo cual, la velocidad máxima, que en este caso es la velocidad del sonido, pues ningún sonido puede viajar más allá de ella, será igual a la amplitud por la velocidad angular. Si deseamos obtener la amplitud, solo despejamos la velocidad del sonido entre la velocidad angular y obtendremos la amplitud. A partir de los desarrollos previamente propuestos, creamos las siguientes funciones para las ondas, las cuales animamos en Desmos para un tiempo de 0 a 0.08 segundos y una posición en X de 0 hasta 3 metros. Como se puede apreciar, el tiempo genera la cantidad de ondas en la gráfica y X genera un punto exacto de Y, por lo cual al mover X se mueve la gráfica. Por Giancoli de 2006 y Tippens P 2011, sabemos que las ondas sonoras dentro de una columna de aire tenderán a comportarse como una onda estacionaria, es decir, a poseer nodos. A partir de la expresión mostrada en pantalla, calcularemos los armónicos de estas. Se obtuvieron los armónicos promedios para Do en tubo 1 de 3, Do en tubo 2 de 3, Do en tubo 4 de 3, Re en tubo 1 de 3, Re en tubo 2 de 5, Re en tubo 3 de 5, Fa en tubo 1 de 5, Fa en tubo 2 de 9, Fa en tubo 3 de 5. Cabe destacar que estas medidas son adimensionales. Ya que vimos los resultados y el análisis de estos mismos, es turno de ver los factores que hicieron posible e imposibilitaron la obtención de estos. Uno de los puntos más fuertes de la discusión es sobre la obtención de la amplitud de la onda sonora, ya que las obtenidas en este trabajo son con base a la velocidad del sonido y por lo tanto no muestran la amplitud real de los sonidos resonados. La amplitud del sonido está ligada a la intensidad del sonido, la cual también está ligada a las partículas vibrantes de una onda. En el caso de los sonidos amplificados, los factores que alteran la intensidad del sonido son las condiciones en las cuales el medio elástico se encuentra y además la vibración de las paredes del tubo. Esto no es posible de calcular mediante el uso de la mecánica,
por lo cual es recomendable utilizar un sonómetro o una aplicación de sonómetro, la cual nos permite saber los valores de intensidad en decibelios, sound pressure level, y con algunos espejes obtener la amplitud de la onda real. Por otra parte, un factor que notamos en la grabación de audios y la medición de intensidad y que influyó mucho en las mediciones fue el ruido de fondo, pues el mínimo cambio o sonido externo propiciaba un aumento en la curva de intensidad. Aunque realizamos las medidas posibles para obtener un espacio de cero ruido, sugerimos el uso de un cuarto de silencio, pues el más mínimo cambio o sonido externo propiciaba un aumento en la curva de intensidad. Aunque realizamos las medidas posibles para obtener un espacio de cero ruido, sugerimos el uso de un cuarto de silencio. Sobre los tubos observamos que el tubo 1 de PVC generaba una amplificación ligeramente mayor de la nota Fa con respecto a los otros dos tubos, lo cual puede ser debido a las propiedades del material del tubo o al volumen de aire dentro de este. No obstante, la primera observación no corresponde al estudio de la mecánica. A partir de todos los desarrollos realizados en este video, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Se obtuvo una medición experimental de la frecuencia de Do para los tres tubos y las tres mediciones de 261.47 Hz, con una discrepancia del 0.05% en relación a 261.6 Hz, que es la frecuencia obtenida en la literatura. A su vez, se tuvo una medición experimental de la frecuencia de Re para los tres tubos y las tres mediciones de 293.7 Hz, con una discrepancia del 0% en relación a 293.7 Hz, la frecuencia de la literatura. Finalmente, se midió la frecuencia experimental de Fa para los tres tubos y las tres mediciones de 349.37 Hz, con una discrepancia del 0.05 en relación a 349.2 Hz, la frecuencia obtenida de la literatura. Se calcularon los armónicos promedios de las tres mediciones con las tres notas realizado en los tres tubos. Se enuncian a continuación: tubo 1, 2 y 3 en Do, tercer armónico; tubo 1 en Re, tercer armónico; tubo 2 y 3 en Re, quinto armónico; tubo 1 y 3 en Fa, quinto armónico; tubo 2 en Fa, noveno armónico. Desafortunadamente no se pudo comprobar nuestra hipótesis con certeza, debido al ruido de fondo presente en las mediciones. Consideramos que más tubos y una mejor condición de silencio ayudarían a corroborar nuestra hipótesis. De repetirse este estudio, sugerimos ampliamente el uso de un sonómetro o una aplicación de sonómetro para obtener la intensidad de sonido real y una relación con la amplitud real de las ondas resonantes. Además, sugerimos por salud auditiva el uso de protección.